Continuamos con más de A Tiempo. A ver, por las características del negocio, quizás el sector de los restaurantes ha sido uno de los más afectados. ¿Por qué? Porque con tapabocas no se puede comer, eso es lo primero. Y porque cuando se sienten en una mesa y tienes que dejar espacio en un restaurante, ese espacio que tú estás dejando de por medio entre mesas es justamente el lugar donde había otra, donde podían haber comensales, donde tú podías tener clientes. Y para revisar justamente cuál es la situación de los restaurantes en el país, vamos a conversar con Iván Puerta. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Señor Puerta, muy buenos días. Bienvenido a Tiempo. 21 días continuos hubo o hay de cuarentena radical, son hasta el domingo. Y en medio de esta situación de cuarentena radical, los restaurantes tienen limitaciones para sentar a gente en sus mesas. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la situación, al menos después del primer trimestre de este 2021, con respecto a la pandemia y los restaurantes? Buen día. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, sí, efectivamente comenzamos un 2021 con lo que llamamos una mediana, pues digamos, recuperación o activación, ¿no? No tiene que ver con activación económica, pero sí había como una suerte de fluidez donde la gente ya empezó a entender un poco, pues, las reglas del juego, ya un poco el tema de dolarización estaba un poco más claro. Entonces, bueno, comenzamos de esa forma. Sin embargo, también comenzamos con unos nuevos, vamos a llamar, unas nuevas reglas también impositivas, impuestos municipales, aumentos en las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, enero y febrero arranca medianamente fluido, ¿ok? Comienza nuevamente el tema de pandemia. Vamos a estas 3 semanas, como tú comentas, donde tuvimos un cierre total y bueno, tenemos un balance bastante preocupante y ya hoy en día sí ya hemos tenido, digamos, algunos reportes de restaurantes que están prácticamente a puerta de cierre, porque bueno, ya veníamos de un 2020 bastante golpeado, donde la gente tuvo que prácticamente fondear de su propio bolsillo la operatividad y bueno, comienzas un poco a ver algo de luz, pero ahorita al volver otra vez al encierro, a productividad cero, porque es básicamente cero. Yo siempre lo hablé el año pasado, el tema del delivery en restaurantes te puede representar, es un canal de venta sin duda, hay también algunas experiencias de éxito, pero en el general no te representa más de un 10% de la venta y con eso una estructura de costo de un restaurante no se mantiene. A ver, eso del delivery, por cierto, está hoy en la primera página del diario Últimas Noticias, cómo los motorizados pasaron de ser mensajeros y encomiendas justamente a transformarse en delivery. Pero antes de tocar ese tema, hablabas del tema de imposiciones municipales. La ubicación de los restaurantes en medio de esta pandemia ha hecho que dependa cuál es el trato de las autoridades hacia los negocios. Es distinto si está ubicado en Baruta, en Chacao, en Libertador o en Lechería, porque hemos visto quizás que en medio de restricciones hay algún local que puede estar abierto más tiempo, menos tiempo, puede tener una mesita afuera o solo para llevar. ¿Cambia eso según el municipio en el que se encuentre el local? Sin duda, Luis, sin duda. No quiero decir que cambia por digamos, de manera legal de cada municipio, de cada zona, ¿no? Ok. Si, digamos que ellos tienen una directriz, la directriz es cumplir pues las medidas que toma el Ejecutivo. Sin embargo, sí, y muchas de las denuncias que hemos tenido o quejas que tenemos en la Cámara es precisamente eso. Ve sectores donde en una recta, vamos a poner un ejemplo, una recta que es de pura gastronomía, entonces llegas al final y el restaurante de la esquina está abierto mientras todos están cerrados, ¿sabes? Entonces eso también de una otra forma genera mucha molestia y eso se ha visto muchísimo. Te puedo decir que estas últimas 2, 3 semanas no se ha visto tanto, ¿ok? Yo creo que estas últimas 2, 3 semanas sí el Ejecutivo y las fuerzas pues, y las autoridades se han dado la tarea de verdad pasar por los comercios y mantenerlos cerrados. Sin embargo, antes sí se veía muchísimo y eso generaba muchísima molestia. Yo creo que depende del sector, depende de la zona, pues hay un trato ahí puntual. Delivery y to go, la gran oferta de la pandemia. Si estás encerrado en casa, pide o busca para llevar. Ahora bien, nos dices que representa solo el 10%, pero un restaurante grande, un restaurante que tuviera 40 mesas, que necesitara por lo menos, qué sé yo, 8 o 10 mesoneros, no se puede mantener solamente con esto. ¿Qué hacer o qué han hecho luego de ya un año en esta situación? Sí, no, y eso es parte de la preocupación, Luis, porque sin duda, como te digo, así el delivery se haya convertido en un canal de venta, no es un canal de venta principal, ¿ok? El delivery yo creo que va más enfocado
en el fast food, en la comida más casual, en algo más rápido, más ligero, más de resolver algo o una experiencia relativamente rápida, ¿ok? Los restaurantes gastronómicos son los más afectados en todo este tema de pandemia y los restaurantes tradicionales también son muy afectados porque digamos que la experiencia no es tan fácil de llevar a casa. Entonces, pues te encuentras con un tema, como tú mencionas, tú hablas de 10 mesoneros, hay restaurantes que tienen 80, que tienen 100, ¿me entiendes? O sea, es imposible con una venta de que te representa el 10%, el 5%, tú mantener una estructura de un 100%. Entonces, por eso es que te digo que ya la preocupación es alta porque, digamos, un 2020 complicado y un 2021 que comienza a complicarse y con mira pareciera que no va a cambiar mucho o esperemos que el 7+7 se mantenga, aunque nosotros, pues a través de Consecomercio, Fedecámara, siempre hemos hecho esa fuerza de buscar la continuidad y de comprobar que cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, a través del comercio, a través de las industrias, no están los focos de infección. Los focos de infección están en otras partes. El comerciante se ha dado la tarea de hacer cumplir todas estas medidas que den la seguridad no solo a sus colaboradores, sino a los visitantes. Ahora, Iván, hablaste en la primera respuesta de la dolarización, que ya está un poco más claro. Imagino que está más claro para la fijación de precios, porque antes si tú ponías un Exacto. margen de ganancia en bolívares, de repente cuando ibas a depositar el fin de semana o si no te caía por débito o cuál fuera el descuento del débito bancario, te podría afectar. Pero también ha generado un rango de precios que quizás algún ciudadano podría decir que le genera, que ha aumentado los precios para el consumidor. Ese tema de la dolarización, cuando dices que ya lo tienes claro, ¿a qué te refieres? Bueno, cuando me refiero que está claro es que recuérdate que veníamos con una incertidumbre en meses y años anteriores en donde nadie sabía ni siquiera una estructura de costo del restaurante ni cómo ponerla, ¿ok? Porque ni cómo establecer precios, porque la gente decía, bueno, ¿cómo hago? Tengo que poner mi carta los precios en bolívares, pero entonces cuando la gente va a pagar tiene que pagar en dólares. Entonces ya hubo un momento, un switch donde las cartas empezaron a aparecer en los diferentes restaurantes, establecimientos de alimentos y bebidas, ya con un número de referencia que es el precio en dólares. Entonces, eso es lo que me refiero que cuando hablamos que está claro y ya la gente pues dijo, bueno, que yo voy a salir, me voy a llevar esta cantidad de dinero y esta es la que puedo gastar, ¿ok? Igual el comerciante de la misma manera dice, bueno, yo voy a poner este plato y esto es lo que voy a recibir. Mientras que antes era una incertidumbre, como tú dices, era una maniobra que tal vez en 1 o 2 días, mientras pasaban todo este protocolo bancario, el establecimiento podía perder dinero. Oye, Entonces, eso es un poco lo que hablamos. ahora, Iván, es algo que no se está ocupando de ninguna manera, pero el expendio de alcohol es quizás también lo más afectado dentro del mismo restaurante. Sí, yo creo que el consumo de alcohol ha bajado muchísimo. Yo he hablado con amigos de la Federación y la Cámara de Licoreros y sin duda ha bajado, sobre todo en este tipo de negocios. Yo creo que la gente ya ahora va a los restaurantes de una forma puntual, más que a pasar un rato agradable, satisfacer una necesidad y sin duda buscar un respiro, ¿no? Buscar un aire. Sí hubo experiencias en diciembre donde algunos restaurantes, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque por tal vez el abuso de algunos, ¿ok? Pagaron todos los restaurantes que sí estábamos haciendo la tarea, pues digamos, sí Y se abrían vieron hasta todos, altas y se vieron horas, todos afectados por algunas decisiones exactamente, unilaterales. Se tal entiende. cual, Ojo, es un tal tema cual. que no se puede, en la que no nos podemos legalmente explayar, pero forma parte del negocio en el que ustedes se encuentran. Correctamente, A ver, Iván, así es. ¿cuánto tiempo necesitaría del libre mercado el sector de los restaurantes para retomar lo que se estaba haciendo quizás a finales de 2019? Mira, nosotros creemos, pues todo también depende de todas las medidas que siga tomando el Ejecutivo. Digamos que esta medida de 3 semanas cerradas fue catastrófica. Y a ver, no sabemos qué pueda pasar. Yo le digo a la gente, bueno, sí, están anunciando que ven un 7+7. 7+7 tampoco es lo ideal por la naturaleza de los restaurantes. Los restaurantes manejan alimentos perecederos, hay cadenas de frío que hay que respetar, hay muchos procesos que es complicado, no es lo mismo que una tienda de ropa que a lo mejor tú guardas las cosas y la vuelves a sacar en 7 días, ¿no? Es diferente. Entonces,
Todo va a depender mucho de las medidas que se vayan tomando y en la medida que se tomen pues estas medidas, valga la redundancia, pues se va a alargar el tiempo de recuperación, porque yo te puedo decir, bueno, 7+7 está bien, activamos una semana, otra no la activamos, que no es lo ideal, repito, pero a lo mejor tienen que volver a encerrarnos 15, 30, 20, 21 días. Entonces, ese tiempo yo creo que es bastante incierto y es las recomendaciones que le hacemos a la gente a través de la Cámara, de cuidar mucho el tema de los gastos que no sean necesarios, cuidar muchísimo la estructura de costos, porque aquí las cosas cambian de un día para otro. Iván, ya se nos acabó el tiempo, pero estamos pendientes justamente con dos cosas en una próxima oportunidad, que es la importación de productos importados, de la importación de productos a través de los bodegones, que quizás ha subido la calidad de la cocina como tal, y justamente el tema de los inventarios, cómo planificar un inventario si tienes productos perecederos y no sabes qué semana puedes estar abierto o qué semana puedes estar cerrado, pero eso lo tendremos en otra oportunidad. Iván, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición esta mañana. Gracias a ustedes, feliz día. Conversábamos con Iván Puerta, él es el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, hablando de la situación que está enfrentando el sector con este sistema de 7+7, pero venimos de 3 semanas continuas de restricciones y cuarentena radical y justamente cómo esto ha afectado en el primer trimestre al sector de los restaurantes. Con esto hacemos una pausa, ya regresamos, esto es A Tiempo, por la señal de IBC y de Unión Radio.